Imagine que está caminando por la calle y sin darse cuenta cruza miradas con una persona aparentemente normal. No hay nada extraño en su apariencia. Su sonrisa parece genuina, su voz amable. Pero lo que usted no sabe es que en su mente se esconde una oscura imaginable. Hoy, tras el velo del crimen, exploraremos qué lleva a una persona a cometer los crímenes más atroces. ¿Es algo con lo que nace o es el mundo a su alrededor el que los moldea? Soy su anfitriona, Liana Díaz, también conocida como Cubano 80, y juntos vamos a descifrar los misterios de la mente criminal. En este episodio exploraremos casos reales y lo que la psicología nos revela sobre la mente criminal. Algunos expertos creen que ciertos rasgos biológicos como anomalías cerebrales pueden predisponer a alguien a la violencia. Otros defienden que en el entorno, la crianza y las experiencias de la vida son los verdaderos desencadenantes. La eterna pregunta sigue en el aire: ¿los criminales nacen o se hacen? Tomemos por ejemplo el caso de Charlie Mason, criado en un ambiente de abuso y abandono. Su infancia estuvo marcada por violencia y delincuencia. Con el tiempo, Mason desarrolló una capacidad increíble para manipular a los demás, llevándolo al asesinato sin ensuciarse las manos. Su historia refuerza la idea de que en el entorno pueden influir en la mente criminal. La teoría del control social de Hischi explica cómo la falta de vínculos sociales pueden llevar a una vida de crimen. Escuchamos mucho los términos psicópata y sociópata, pero ¿qué los distingue? Los psicópatas son fríos, calculadores y manipuladores. No sienten empatía y suelen planear meticulosamente sus crímenes. En cambio, los psicópatas son impulsivos, violentos y poco planificados. El caso de Ted Bundy es un ejemplo de psicopatía. Encantador y elocuente, utilizó su carisma para atraer a sus víctimas antes de asesinarlas brutalmente. Por otro lado, Richard Ramírez, el acosador nocturno, era un psicópata puro, impulsivo, desorganizado. Clickley y Hare desarrollaron la escala de psicopatía, identificando rasgos claves como falta de empatía y manipulación. ¿La infancia traumática puede ser un factor común en criminales violentos? Por ejemplo, el caso de Jeffrey Dahmer, el cual exploraremos en otro episodio. Jeffrey creció en un hogar aparentemente estable, pero mostró signos tempranos de desconexión emocional y crueldad con los animales. Esto es parte del llamado triángulo de la violencia de McDonald's, que identifican patrones comunes en el futuro asesino. En contraste, Ed Kemper sufrió abusos extremos por parte de su madre. La humillación constante lo llevó a desarrollar un profundo odio que culminó en el asesinato de su propia madre y varias jóvenes inocentes. No todos los criminales utilizan la violencia física. Algunos prefieren el engaño y la manipulación psicológica. Un caso claro es el de Bernie Madoff, quien robó miles de millones con su esquema Ponzi, explorando la confianza de los inversores desprevenidos. Y no podemos olvidar a Keith Rayner, líder de la secta NXIVM, quien convenció a las mujeres de convertirse en esclavas sexuales bajo la falsa promesa del empoderamiento. La teoría de la obediencia a la autoridad de Milgram muestra cómo las personas pueden ser manipuladas hasta cometer actos inmorales. Existen distintos tipos de asesinos en serie. Algunos matan por placer, otros por misiones personales,
Por ejemplo, H.H. Holmes construyó un hotel en el siglo XIX con habitaciones ocultas para torturar a sus víctimas. Un caso más enigmático es Jack el Destripador, cuya identidad sigue siendo un misterio, pero su frialdad y modo de operar lo han convertido en un caso de estudio claves en criminología. La clasificación de los asesinos en serie de Holmes y de Burke dividen a los homicidas en visionarios, hedonistas, misioneros y de poder y de control. A lo largo de la historia hemos intentado descifrar qué lleva a una persona a cometer los crímenes más atroces. ¿Es algo con lo que se nace o es una parte de que se engendra de su ser? ¿O es un entorno en el que crecen lo que los convierten en depredadores? La ciencia nos ofrece respuestas complejas. Algunos estudios sugieren que los factores biológicos como anomalías en el cerebro o predisposiciones genéticas pueden influir en la falta de empatía o en comportamiento violento. Pero la historia de cada criminal también nos muestra que el entorno juega un papel crucial. Abuso, abandono, pobreza extrema y la violencia pueden ser detonantes que los lleven al límite. Sin embargo, la realidad es que no existe una sola respuesta. No todos los que sufren trauma se convierten en asesinos. Y no todos los asesinos tienen pasados trágicos. La mente humana es un laberinto donde la biología y la experiencia se entrelazan, creando individuos capaces de lo peor y también de lo mejor. Por eso, la verdadera pregunta no es solo por qué nacen o se hacen, sino cómo podemos evitar que surjan. Si entendemos los patrones, si prestamos atención a las señales de advertencia, tal vez podamos intervenir antes de que el daño sea irreversible. Fascina porque refleja lo más oscuro del ser humano, pero en esa oscuridad también hay respuestas, advertencias y tal vez la clave para evitar que la historia se repita. Les invito a que reflexionen y a compartir sus pensamientos. Yo soy su anfitriona, Liana Díaz, conocida como Cubana 80, y esto fue Tras el Velo del Crimen. Manténganse curiosos, alertas y seguros. Recuerden, todo lo que brilla no es oro. Detrás de una sonrisa o una voz amable puede esconderse algo mucho más oscuro. Hasta pronto.